Hola, este es el día 1 de la serie Cómo intimar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Estás listo? Primero que nada me gustaría explicar por qué, para qué y a quiénes va dirigida esta serie. ¿Por qué es esta serie? Porque existe una gran necesidad en el pueblo de Dios de conocer realmente quién es el Espíritu Santo de Dios. Ignorar su persona es uno de los factores que nos hacen ser indiferentes a Él. Y entiendo que para este tiempo más que nunca necesitamos conocerlo y reconocerlo para que así podamos acercarnos a Dios Padre a través del Espíritu Santo. Dios quiere que sus hijos le conozcan y se acerquen a Él, porque Él sabe que por medio de eso tú vas a recibir paz, descanso y plenitud en tu corazón. ¿Para quién va dirigida esta serie? Bueno, va dirigida para todo aquel que haya reconocido que necesita un Salvador en su vida y que ese Salvador es Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día por el perdón de tus pecados. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo lo definiría como la esencia misma de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios morando en ti, en plenitud de poder y de carácter. Es aquel consolador del cual Jesús habló antes de su ascensión al cielo. Ahora bien, hay unos falsos sistemas de creencias, mitos o tabú que a mí me gustaría desinstalar antes de empezar a hablarte de lleno acerca de la persona del Espíritu Santo. El primer tabú que a mí me gustaría desinstalar es que Él no es una paloma. El Espíritu Santo se manifestó como paloma al momento en que Jesús iba a ser bautizado en el río Jordán. Pero eso no quiere decir que Él sea una paloma. Esa fue una de sus manifestaciones y lo hizo en representación de que sobre la persona que Él estaba reposando iba a tener esta misma esencia, este mismo carácter. Dice la palabra que Jesús era manso y humilde de corazón. Y las palomas, como usted y yo sabemos, son unas aves que solamente reposan sobre un lugar donde haya quietud. La paloma se ahuyenta con facilidad. Así que esto representó en ese momento que sobre quien él estaba posando era una persona mansa y humilde, una persona serena, una persona que venía en son de paz. Número 2, el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es el poder de Dios operando a través de ti, pero Él no es una energía, Él no es una corriente, Él no es una vibra. Ciertamente cuando estamos en exposición a su presencia, se nos pueden engrifar los pelos, sientes que tu cuerpo se estremece, pero es porque la esencia y la presencia de Dios, esto es lo que produce nuestro cuerpo físico, pero no quiere decir que Él sea una electricidad o una simple energía. No, para nada de esto. Número 3, y es uno de los puntos de los que quiero hacer mayor hincapié. El Espíritu Santo no se va si tú fallas. ¿Por qué digo que quiero hacer hincapié en esto? Porque es muy común entre creyentes y se nos ha enseñado erróneamente a muchos de nosotros que si tú fallas, si tú caes en pecado, si tú le fallas o lo desobedeces, el Espíritu Santo se va. Eso es una completa y absoluta mentira, porque escrito está, y Jesús mismo lo dijo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo no se va cuando tú fallas. El Espíritu Santo se entristece cuando tú fallas, cuando desobedeces, cuando vives en oposición a la verdad de Dios. Pero Él permanece en ti, Él permanece cerca de ti. Porque de qué otra manera tú entiendes que tú podrías arrepentirte si no es Él quien te pone la convicción de pecado en tu corazón. El Espíritu Santo es quien te vivifica. Es decir, que cuando tú estabas en el mundo, estabas muerto en espíritu, en delitos y pecados. Por eso tú ves que en el mundo tú pecabas y hacías y deshacías y tú no sentías nada. Para ti era normal hacerlo. Pero cuando vienes a Cristo y recibes al Espíritu Santo, sientes ese corazón contristado, sientes esa culpa, sientes ese arrepentimiento, sientes lo que le llamamos conciencia, que en realidad es el Espíritu Santo, sientes que te reprende. Porque la única manera que un ser humano puede hacer lo correcto y puede permanecer en obediencia a Dios es cuando tiene al Espíritu Santo dentro de sí. No hay otra forma, porque Él es quien te convence de pecado, Él es quien te redarguye, Él es quien pone el querer como el hacer en tu corazón para hacer lo correcto, para vivir de acuerdo a la ley de Dios. No hay otra manera, porque Él es quien vivifica tu espíritu. Es decir, tú antes estabas muerto, recibiste al Espíritu Santo, Él vivifica tu espíritu para que tú vivas de acuerdo a la ley de Dios. Número 4, el Espíritu Santo está al alcance de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que haya reconocido
a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que se haya arrepentido de todo corazón y que haya recibido al Señor en su vida, recibe de manera automática el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó por primera vez en el día de Pentecostés. La palabra establece y narra que habían 120 creyentes que fueron instruidos de parte de Dios a permanecer en el aposento alto, orando, anhelando la llegada del Espíritu Santo. Allí estuvieron orando, ayunando, velando, clamando para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos en poder. Y dice la palabra que de repente entró a la habitación un viento recio que inundó toda la habitación, y ellos pudieron ver lenguas como de fuego, las cuales le fueron repartidas, y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Esta fue la primera vez que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en poder y les dio el don de hablar en lenguas, entre otros dones. Quiere decir que una de las manifestaciones de cómo saber que el Espíritu Santo está en ti es el don de hablar en lenguas. Esta es una de las más evidentes, pero la principal evidencia de que el Espíritu Santo está en ti son los frutos que tú empiezas a manifestar. La gente entiende que hablar en lenguas es un indicativo de que el Espíritu Santo está en ti, y sí, ciertamente lo es, pero el don de hablar en lenguas es un don. Ahora bien, basado en lo que sabemos que hace el Espíritu Santo y lo que vamos a aprender durante estos 3 días, vamos a deducir al final de esta serie que la verdadera evidencia de que el Espíritu Santo está en ti son los frutos que tú empiezas a manifestar, los frutos de cambio, de arrepentimiento, y los que establece la palabra. Dice que los dones del Espíritu Santo, los frutos son amor, benignidad, paz, mansedumbre. El trabajo del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos, y a medida que Él nos transforma, entonces vamos a empezar a evidenciar frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú puedes saber si verdaderamente el Espíritu Santo está en una persona? A través de los frutos que manifiesta. Ahora, ¿cómo tú puedes recibir al Espíritu Santo de Dios? Número 1, como te dije anteriormente, reconociendo que necesitas un Salvador en tu vida, y ese Salvador es Jesucristo, que murió y resucitó por ti en la cruz, por el perdón de tus pecados. Número 2, debe haber en ti un arrepentimiento genuino. Debe haber en ti un deseo de cambio, de pasar de tu vieja vida a tu nueva vida. Y número 3, el bautismo en aguas. Yo particularmente recibí el Espíritu Santo saliendo de las aguas. Yo me bauticé, y en las mismas aguas, acabando de salir minutos después, el Espíritu Santo vino sobre mí y yo empecé a hablar lenguas, y luego te voy a contar cómo fue esa experiencia en el próximo video. Pero debes de reconocer al Señor, debe de haber un arrepentimiento genuino y debes bautizarte para... Hasta aquí el video de hoy, familia. Recuerden que estaremos hablando durante los próximos 3 días. Todavía nos quedan 2 días de esta serie acerca de cómo intimar con el Espíritu Santo. El día de mañana vamos a estar hablando precisamente acerca de cómo tú tener una intimidad, una conexión directa con el Espíritu Santo una vez que lo recibiste. Espero que estés atento a estas publicaciones y que esto te sea de gran edificación. Dios te bendiga y será hasta mañana. Bendiciones.